Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí les saludo desde el barco en el Nilo, hoy desde el puerto de Esna. Voy a empezar con una duda algo que me quedó en la cabeza ayer hablando de educación y que tenía que ver con lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Que es compartir este conocimiento de esta manera. Eh, eh, bueno, hay un ruido afuera. Eh, entonces, lo que quería aclarar el día de ayer es que nosotros el proceso educativo lo realizamos a través de dos vías, el proceso de la enseñanza y el proceso de la educación. Los dos procesos se pueden dar desde la inconsciencia o desde la conciencia. Entonces, tener en cuenta de que obviamente lo que yo estoy haciendo acá es básicamente enseñar, no estoy educando, ¿sí? Estoy enseñando. Puedo llegar a estar educando a través del ejemplo, a través de cuando cuento las cosas que me pasan a mí, y les invito a ustedes a hacer las reflexiones en sus propias vidas. Ahí empezaría el proceso de educación cuando trabajamos desde el ejemplo, ¿no? Y desde ustedes después con la práctica de cada uno de ustedes. Ahí sería el proceso de educación. Pero mientras estoy explicando todo esto, es parte del proceso de enseñanza. Lo que, lo que, lo que trabaja desde la conciencia o la inconsciencia, por ejemplo, desde la inconsciencia sería que yo les dijera, esta es la verdad y no hay otra, ¿no? Así que se la tienen que aprender sí o sí. Y desde la conciencia sería, esta es mi verdad, se las muestro y ustedes con eso hagan lo que quieran, ¿no? Es un proceso educativo. Bueno, así que recordemos que no es que hay mal, eh, que uno es malo y el otro es bueno, sino que los dos son útiles dependiendo de dónde, desde dónde se hace. Bueno, dicho esto, entonces, el tema de hoy, chakra corazón, Capricornio, es la economía, el sistema de la economía. Podríamos pensar cómo vamos a relacionar la economía con el chakra corazón. Nosotros los humanos tenemos un preconcepto cultural con el corazón como si fuera algo espiritual. Y de hecho, lo es. De hecho, eh, al ser algo espiritual, tiene que ver justamente con la economía, porque la economía implica el intercambio, el flujo, el dar y el recibir. Y es lo que hace el corazón. El corazón se encarga de bombear la sangre, distribuir los recursos que tiene el cuerpo a todos los órganos y los músculos para que funcione el cuerpo, ¿sí? Y eso es la economía, la distribución de este hogar que llamamos cuerpo. Recordemos que economía viene de la palabra oikos, que significa casa, y nomos, que significa distribución, es decir, la administración de la casa. Por lo tanto, vamos a ello. El concepto de economía eh, lo podemos ver desde dos lugares y vamos a tratar de verlo desde dos lugares. Uno desde el plano de vista energético y el otro desde el plano de vista físico. Vamos a ir al físico porque es el que más entendemos. El concepto físico, se subdivide en dos conceptos más. Uno es el biológico, orgánico, y el otro es el biológico cultural.
El biológico orgánico tiene que ver con el sistema de circulación, con el sistema del corazón, y el orgánico. Y el sistema biológico cultural tiene que ver con cómo nos relacionamos con el medio. Estos dos conceptos son los que nos van a ayudar a entender qué significa realmente la economía para nosotros aquí como humanos. Vamos al biológico orgánico. El biológico orgánico nos dice que todo en la naturaleza, en la biología, necesita una distribución, necesita una constante circulación de las cosas, porque si no, no fluye, ¿sí? Por eso nosotros comparamos al sistema económico de la biología con el latido del corazón. El corazón late, impulsa la sangre a los órganos, a los músculos y nutre nuestro ser, nuestro cuerpo. Entonces, a partir de esta circulación constante, nos va mostrando de que el cuerpo es abundante. ¿En qué sentido es abundante? En que no acumula, sino que distribuye. Por lo tanto, cada parte del cuerpo obtiene lo que necesita. Y una de las claves del sistema de distribución es que ningún órgano se adueña de la sangre, sino que obtiene lo que necesita en el momento que lo necesita. A veces hay un órgano que necesita más sangre un día que otro día, entonces absorbe esa energía, la obtiene, trabaja con eso y luego la deja ir para que otro órgano trabaje. Lo hacemos todos los días después de comer. Después de comer, la sangre que normalmente circula por la cabeza se va toda al estómago, ¿sí? Y trabaja sobre la digestión. Después el estómago, el intestino, ya no necesita más esa sangre y se vuelve a distribuir por otros lados. Lo mismo pasa en una relación sexual. Esa sangre se distribuye hacia o se acumula hacia los genitales desde diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, después se vuelve a distribuir una vez que se relajó el cuerpo. Esto es administración, es una administración natural del cuerpo orgánico, ¿sí? Que lo que hace es que administra los recursos en función de la necesidad que tiene cada órgano. Por lo tanto, es orgánico, es lo que sería. La economía de la naturaleza es orgánica y va intercambiando entre el dar y el recibir en función de las necesidades de cada parte del organismo. Pero una de las claves de ese organismo es que sabe que cuando no necesita, no tiene por qué acumular. ¿Por qué? Porque su cuerpo no lo está necesitando. ¿Sí? Después vamos a ir a la mente, que funciona de otra manera. Por el otro lado, entonces, tenemos la biología cultural. La biología cultural, ¿qué significa? Es la histórica. Es cómo nosotros, los humanos, empezamos a desarrollarnos como civilización, como cultura, como seres vivos, inteligentes en la Tierra. Empezamos a crecer, empezamos a conformar una sociedad, una civilización, una familia en primer lugar. Y todo esto por una clave animal muy básica, que es comer, dormir y reproducirse. ¿Se acuerdan? Las tres bases fundamentales de toda naturaleza. Como tenemos estas tres, toda nuestra cultura humana fue basada en estas tres. Y nada más, solo en estas tres cosas. Lo único que hicimos nosotros a estas tres cosas fue agregarle inteligencia, que fue nuestro proceso evolutivo. A diferencia de otros animales, el humano eligió el camino de la inteligencia, de la razón, de la mentalidad y la imaginación como herramientas para poder sobrevivir en estas tres cosas fundamentales: comida, reproducción y dormir. ¿Sí? O sea que nuestra mente fue diseñada solo para resolver estos tres problemas de la naturaleza. ¿Y cómo lo hicimos? A través de la familia, del concepto de unirnos en manada. Cuando nos unimos en manada, nos conectamos entre todos, creamos el conjunto, las interrelaciones, las emociones, los vínculos, la religión, la cultura, etc. ¿Todo por qué?
por la necesidad de comer. Entonces, culturalmente nosotros hacemos todo lo que hacemos por una necesidad de compartir la comida. ¿Dónde? En la cueva, en casa. Es decir que cuando se produce comida en la cueva, en la casita, los padres distribuyen dentro de la casa lo que consiguieron recolectando, cazando, lo que sea. Y posteriormente, cuando sean sedentarios, lo van a distribuir y van a administrar también lo que sembraron y lo que cosecharon para poder tener, para pasar durante el invierno y durante la sequía. Aquí es donde nace el concepto de la economía. El concepto de la economía es compartir comida. So here comes the first concept of economy, which is to share food. Una vez que logramos tener un balance en la comida, luego empezamos a necesitar seguridad para que se nos defienda. Es decir, que la seguridad, ¿en qué se traduce? En esa tercera necesidad que se llama dormir. La necesidad de dormir. ¿Qué significa dormir? Dormir significa relajarse, significa no tener que estar alerta todo el tiempo por si me van a matar, ¿sí? Por eso es una necesidad, porque si no dormimos no se regenera energía. Entonces necesitamos dormir. Por lo tanto, necesitamos gente que esté defendiendo, protegiendo de que nos pase algo. Por lo tanto, después de que logramos solucionar el conflicto de la comida, tenemos que resolver el tema de el dormir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a valorar la tarea del que defiende. Empezamos a valorar al fuerte, al que pelea, al que defiende. Bueno, por lo tanto, surge un concepto del que defiende. El concepto del que defiende se llama wal en indoeuropeo y que es el origen de la palabra valor. Le empezamos a dar valor no a las cosas que comemos, sino a quienes consiguen las cosas. Empezamos a ponerle un valor a la fortaleza del que caza, a la fortaleza del que recolecta, a la fortaleza del que protege. Y así surge el concepto de el valor de las cosas. De esta forma, vamos viendo cómo el sistema empieza a crear una escala de valores. Por lo tanto, lo que sucede ahora, ¿qué es? Que cuando empezamos a tener mucho de un recurso, cuando se empieza a tener mucho de un recurso, empezamos a necesitar el compartir ese recurso para que otras personas puedan tener de lo que nosotros tenemos y en mi necesidad de otras cosas puedo intercambiar. Entonces surge el trueque. Este trueque lo que va a servir es para que todos puedan tener un poco de todo. Y cada familia que se va encargando de cosas diferentes van siendo útiles, ¿no? en generar este recurso. Y se acuerdan hace unos días atrás cuando hablamos de el carnicero y el verdulero, ¿sí? Bueno, acá surge otra vez la reproducción o la producción, cuando dos familias están intercambiando y dicen, para no tener que intercambiar tanto, vamos a juntar nuestras dos familias. Y surge la reproducción, la unificación de un hijo y una hija para generar un tercer aspecto que genere una familia más grande y vaya uniendo así el sistema, creando un reino, una civilización.
Todo esto por el intercambio y por una de las necesidades básicas, que es la trascendencia a partir de la reproducción. Ahí tenemos el tercer factor fundamental. Pero ¿qué sucede? Cuando las familias se empiezan a unir y se empieza a crear una civilización, un pueblo mucho más grande, de repente hay muchos recursos, ya no escasean tantos recursos, empieza a haber muchas opciones y por lo tanto muchos valores diferentes. Este cambio se hacía por el peso de las cosas, cuánto las cosas pesaban. Pero cuando hay demasiadas cosas que compartir, entonces todos tienen de todo. ¿Y cómo hacen para intercambiar o comprar algo que ya tengo? Si yo ya tengo de todo, ¿cómo hago para comprar algo que ya tengo, pero quiero? Y el otro me dice, no, yo ya tengo de eso, no te puedo vender algo a cambio de algo que ya tengo. ¿Sí? Entonces surge una idea alucinante en ese momento que fue, ¿y si le damos el valor de peso de las cosas a algo que no se pueda comer? Algo que no se pueda gastar, es decir, a un mineral. Entonces surge la idea de crear lo que hoy conocemos como la moneda, el dinero. Debido a esto, entonces, debido a esto, los minerales empezaron a darse un valor diferente. Empezaron a darse un valor diferente los minerales. Entonces, como la sal era muy fácil de conseguir y más fácil de repartir, se empezaron a buscar minas donde hubiera minerales que sean de menor cantidad para poder controlar la cantidad de valor. Recuerden que el valor tiene que ver con la fuerza que se emplea para conseguir algo, ¿sí? Ese es el valor. El valor que le damos a las cosas no tiene ningún sentido, es conceptual. Entonces, en la historia, el valor conceptual que se le daba era la fuerza que uno pone en lograr algo, ¿sí? Fíjense que el valor no lo tiene esto. Esto no tiene valor. Ningún valor. ¿Sí? El dinero no tiene ningún valor. El valor, el real valor, lo tenía lo que yo hice para conseguir esto. ¿Sí? De ahí surge el real valor, lo que yo hice para conseguir esto. ¿Mm? Entonces, el, 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 el concepto es que cuanto más esfuerzo tengo que hacer para conseguir algo, más valor tiene. Por eso conseguir plata y oro era mucho más complicado que conseguir sal. ¿Mm? Ok. De ahí surge entonces la moneda, el dinero y todas las cosas que hoy usamos como forma de intercambio, en el cual no existe, no hay que hacer trueque, sino que simplemente se intercambian valores, valores de cosas. El dinero es valor de cosas. Esto no tiene valor, es valor de cosas, de acciones. Ok, vamos entonces a esto. ¿Qué sucede en la historia? Todavía seguimos en el biológico, ¿sí? En el biológico cultural. ¿Qué va sucediendo en la historia? Lo que va sucediendo es que muchas personas empiezan a considerar que el mineral que representa la fuerza está conectado a lo divino. Entonces, aquellos que representan lo divino, el rey,
el sacerdote, eran los que más oro, plata tenían que tener. Porque estaba relacionado con ¿qué? Con la fuerza divina. Nadie más en el universo podía tener más fuerza que la divinidad. Y por lo tanto, todos los que venían del cielo, la divinidad del cielo, representa en la tierra, el concepto de el oro, el concepto de lo que cuesta, la fuerza de la creación. ¿Se entiende por dónde voy? Este concepto hace que los antiguos interpreten que, que los que estaban más cerca de lo divino eran los que tenían más acceso a la fuerza divina. ¿Mm? A la fuerza divina. Entonces, tenían acceso al oro, a la plata y a todos los minerales. Y a esta gente, ¿cómo se le llamaba? El rey. Rey, ¿cómo se dice? Regente. Rey significa el que rige, el que tiene el derecho. ¿Sí? Ese es el regente. ¿Cómo se dice rey en lenguas nórdicas? Reik. Origen de la palabra ricos. La palabra rico, el que tiene dinero, no tiene que ver con tener dinero. Tiene que ver con ser el rey, con tener el derecho divino del poder sobre los demás. No tiene que ver con dinero. Nosotros, los de clase baja, los agricultores, el resto de la gente que vivía en el campo, eran los que consideraban a esas personas ricas porque tenían oro para intercambiar. Pero a los ricos nunca les importó el dinero. ¿Qué les importa? El poder, que es lo real. ¿Se entiende? El dinero no tiene ningún poder. Tener dinero no tiene poder. Es el que rige y tiene el derecho el que tiene el poder. ¿Se entiende? Entonces, durante mucho tiempo hemos creado una cultura de creer que el dinero es el que corrompe, cuando lo que corrompe es la necesidad de tener el control sobre las cosas. Nosotros, el pueblo, hemos creado la idea de que el dinero tiene poder y el dinero corrompe a las personas. Nos hace corruptos. No es el dinero, es la búsqueda de tener poder. ¿Y eso dónde está? Acá, en nuestra cabeza. Es una ilusión. Esto para las personas que dicen que el dinero se tiene que terminar y que está muy mal, ¿no? Que es algo terrible el dinero. ¿Mm? Hagamos un ejemplo. Dinero, ¿sí? Hagamos de cuenta de que de repente no existe más el dinero. Lo eliminamos. Ah, somos libres. Somos libres. A partir de ahora vamos a intercambiar tenedores. ¿Sí? Porque el tenedor es genial. ¿Cuántos de ustedes van a querer tener tenedores? Sin tenedores no van a tener cómo comer, porque es la única forma de comer el tenedor. Y el que tiene un tenedor la tiene muy clara. ¿Cuántos de ustedes quieren un tenedor? Entonces, ¿dónde está el valor que le ponemos a las cosas? El dinero no es el culpable de nuestra ineptitud humana, de nuestra incapacidad de ser coherentes. El dinero no tiene la culpa.
Todo lo que tenga valor surge de la búsqueda de poder. ¿Y qué es el poder? Es encontrar la rectitud, encontrar lo que realmente soy. Si yo no sé quién soy, no sé qué tengo. Si no sé qué tengo, quiero cosas de afuera. Porque tal vez lo que está afuera me haga ser quien tal vez soy. Y entonces vamos al concepto este. Perdón, lo agarré del lado árabe. I took it from the Arab side. Vamos a esto ahora. Let's go to this now. El que tiene 200 es rico. El que tiene 10 es pobre. Vamos a buscar uno más nuevo. El que tiene 200 es rico, el que tiene 10 es pobre. Vamos a lo que significa pobre y rico para entender otro de las grandes trampas de la economía global. Vamos a esto entonces. Los ricos, ¿qué es el rico? Es el que tiene poder y está comandado por lo divino. De ahí viene la palabra rico. Alguien que es rico no necesita dinero porque tiene poder. ¿Mm? Antes de hacer opiniones, escuchen toda la explicación. Rico es aquel que está alineado con su espíritu y tiene poder. Pobre, pobre, viene de la palabra pauper, que significa poco fértil, infértil. Es decir, un terreno donde no crece nada. ¿Mm? ¿A qué se considera un terreno que no crece nada? Alguien que no tiene poder. Estos son los dos conceptos originales de las palabras rico y pobre. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Se considera infértil al pobre porque es aquel que en el campo no logra tener fruto. El que no logra tener fruto o el que no trabaja para obtener fruto. El rico era considerado el que tenía buenos resultados porque estaba alineado con la tarea divina. Cuando empieza a surgir, la construcción social en que gente pobre empieza a obtener ganancia, el concepto de pobreza sigue estando delante. Y se llaman nuevos ricos. Mientras que hay otros que siguen siendo ricos, ¿sí? Siguen siendo ricos, pero tienen menos que estos. ¿Qué hace este? Empieza a comprar poder, creyendo que el poder lo tiene el dinero. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace? Le presta a este otro y le dice, no importa, yo te doy, pero a fin de año me vas a tener que devolver. Lo que se llama deuda. Y así es como empiezan a obtener poder falso. Y estos empiezan a considerarse pobres. Entonces, surge el concepto de quien acumula dinero para prestar dinero. So,
lo que sería un banco. Un banco es una acumulación de recursos. Pero esta acumulación, ¿se acuerdan quiénes eran? Eran los pobres. Eran los que no hacían nada, los que no tenían recursos, que un día acumularon tanto que empezaron a prestar buscando más. ¿Y qué fueron creando a lo largo de la historia? Estos nuevos ricos fueron creando la idea de que ser pobre es mejor. Y fueron creando la idea de que al pobre que se comporta, el rico, el Estado o la iglesia, le da lo que necesita por servicio. Y se creó una idea de que el dinero es malo porque no es divino, porque no es un servicio. Entonces el Estado tiene que recaudar la riqueza para dársela a los pobres, y los pobres empiezan a vivir de esta forma, alimentándose de la pérdida de poder constante. El concepto aquí no es igualdad social, hablando de cuidar a los pobres. El concepto acá es de sacar el poder a la gente para mantener un sistema siendo alimentado de poder. Ahora, ¿estamos acá para echarle la culpa a los que hacen esto? No. No estamos acá para echarle la culpa a ningún presidente, a ningún sistema, a ninguna organización internacional. No. Acá estamos solamente para entender que esto sucedió porque el pueblo fue dejando su poder a otros. Nuestra responsabilidad no es luchar contra esa gente. Nuestra responsabilidad es recuperar el poder interior, volver a ser ricos de alma. Recordemos, la economía surgió en la casa. Economía es la administración del corazón del hogar. No vamos nunca a solucionar la economía planetaria si primero no organizamos nuestro propio corazón en el dar y el recibir. Todos los sistemas económicos de hoy están relacionados a entregar el poder a otros. Y la primera forma en la que hacemos esto es a nivel emocional. Y ahí vamos a la otra rama. A nivel emocional, ¿por qué? Porque nosotros, desde el corazón, entregamos nuestro poder a alguien en la familia, entregamos nuestro poder a alguien en la escuela, entregamos nuestro poder a una pareja. Hasta que no aprendamos a dejar de dar el poder interior a otros, nunca vamos a entender, nunca vamos a entender cómo administrar nuestros propios recursos físicos si no sabemos administrarlo emocionalmente. Entonces, recordemos que el aspecto emocional tiene un aspecto cultural, la economía cultural, emocional, y la economía de servicio emocional. Recordemos, la economía cultural emocional es cómo nosotros damos y recibimos en las relaciones que tenemos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Damos o recibimos? ¿Lo damos todo? ¿Perdemos todo? ¿Le doy el poder a alguien? ¿Soy yo el que toma el poder del otro? Y por el otro lado tenemos la economía emocional del servicio. ¿Esto a qué se refiere? A todos aquellos que tienen un don que compartir con los demás. ¿Qué significa estar al servicio emocional?
significa que lo que yo tengo en mí es algo que es para todos, ¿sí? Y que si yo no lo doy, no voy a recibir nada a cambio. La pregunta es, ¿estoy dando mi servicio a los otros? ¿O estoy esperando recibir algo para poder darlo? Porque hasta que no doy, no puedo recibir. Aquí es donde conocemos el concepto de la abundancia. La abundancia surge cuando lo que yo tengo en mi interior lo comparto con aquellos que están en el exterior. La abundancia no es tener cosas. La abundancia es la capacidad de administrar lo que está dentro. Y a esto, paréntesis, la gran pregunta de siempre. Si trabajan con la espiritualidad, ¿por qué cobran? ¿No? ¿A cuántos se le habrán hecho esta pregunta? Esta pregunta, ¿saben de dónde viene? ¿Se acuerdan de la religión cuando decía dinero malo? Yo estoy al servicio. Como estoy al servicio de los pobres y de los que están y de los siervos de Dios, será el reino de los cielos. Es una conceptualización cultural que viene de la iglesia cristiana. De que de los pobres será el reino de los cielos, y si soy un siervo de Dios, entonces voy a recibir todo desde otro plano. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos lo habrán vivido? Vale. Mi respuesta a esto sería la siguiente. Somos humanos. Somos espíritus, sí, que vinimos a la tierra. ¿Y qué hace un cuerpo humano? Duerme, come y se reproduce. Y si yo no duermo tranquilo, si yo no como bien y no produzco en mi vida lo que está en mí, no puedo estar al servicio, no puedo hacer nada. Porque todos estos tres requieren tiempo físico de mantención de la materia. ¿Cómo puedo estar al servicio espiritual en un mundo donde requiero sobrevivir? Por lo tanto, recordemos, el servicio espiritual no tiene valor. El servicio espiritual no tiene valor. ¿Qué es lo que le da valor? Mi tiempo, lo que yo hago, el esfuerzo en la materia. Uno nunca cobra por lo que hace como servicio. Uno cobra el tiempo que le permite hacer su servicio y dedicarse solo a eso. Entonces, a todas las personas del nuevo tiempo que se plantean y les plantean todo el tiempo por qué cobran las cosas, recuerden simplemente eso. Viven en la tercera dimensión, comen, duermen y se reproducen. Y para unos, el tiempo va a valer $1. Para otros, su tiempo va a valer $1000. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el valor? En lo que los otros consideran que es ese valor. ¿Se acuerdan que el valor no es real? El valor lo crean los que están a su alrededor. El valor de las cosas se crea a partir de un conjunto. Nada realmente tiene valor. Así que recordemos, para cerrar, ¿qué es la economía? La economía es volver a casa y ordenar lo que está dentro. So remember, what is economy? To come back to home and to order what we have within. Y una vez
que organizamos nuestra propia economía, empezamos a trabajar con el sistema circulatorio hacia afuera. Me pasé mucho hablando, pero me da igual.